Hola a todos, soy Fabricio Ceballos. Bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque Mundial. La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés. En ella se celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén, hecho ocurrido según las iglesias católica, ortodoxa y anglicana, además de algunas comunidades protestantes, el 25 de diciembre. Sin embargo, para las iglesias ortodoxas como la de Rusia o la de Jerusalén, la Navidad se festeja el 7 de enero. Pero más allá de la fecha, el nacimiento de Jesús es un día festivo en muchos países, celebrado por millones de personas en todo el mundo y también por un gran número de no cristianos. Hoy en Enfoque Mundial revisaremos el origen y la historia de la Navidad, las investigaciones que se han desarrollado en torno al nacimiento de Jesucristo, las celebraciones en distintos rincones del planeta y cómo también esta fiesta se ha mercantilizado, se ha visto fuertemente influenciada por el consumismo y cómo es utilizada por las grandes marcas para incrementar sus ventas y réditos económicos. Además, como cada programa, les presentaremos los reportes especiales de la Deutsche Welle, la televisión pública de Alemania. Bienvenidos todos. ¿Se ha preguntado usted cómo surge la festividad de la Navidad? Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret no se encuentra registrada ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento de la Biblia, el 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la antigüedad, que celebraban durante el solsticio del invierno en el hemisferio norte. La adopción a esa fecha se realizó siglos después, empezando por el testimonio del historiador Sexto Julio Africano, considerado el padre de la cronología cristiana en el año 221, acerca de la fecha del nacimiento en Judea. Pero existen diversas teorías sobre el origen del 25 de diciembre como día de la Navidad. Hay registros que evidencian que en el siglo III se celebraba el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, aún antes de que los romanos celebraran la fiesta del Sol Invencible o Sol Invictus. Otros registros muestran que la celebración de esta fiesta, el 25 de diciembre, se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol en el solsticio de invierno o en latín Natalis Invictis Solis, adaptada por la Iglesia Católica en el tercer siglo después de Cristo para permitir la conversión de los pueblos paganos. En Antioquía, ciudad turca que se encuentra hacia el Mediterráneo, probablemente en el año 386, Juan Crisóstomo, clérigo cristiano de Constantinopla, impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo con el del 25 de diciembre, aunque parte de la comunidad ya guardaba ese día por lo menos desde hace 10 años. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, el Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. Y finalmente, el Papa Liberio decretó ese día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en el año 354. La primera mención de un banquete de Navidad en Constantinopla data del año 379. Bajo Gregorio Nacianceno. La fiesta fue introducida en Antioquía, Turquía, hacia el año 380, mientras que en Jerusalén, en el siglo IV, el banquete de Navidad se reportó 40 días después del 6 de enero, es decir, el 15 de febrero, fecha en la que se celebró el nacimiento de Jesús. El banquete de diciembre alcanzó Egipto en el siglo V. Algunas tradiciones de la Navidad, particularmente las de Escandinavia, tienen su origen en la celebración germánica del Yule, como son el árbol de Navidad. La leyenda cuenta que durante una fría noche de invierno, un niño buscó refugio en la casa de un leñador y su esposa, que lo recibieron y le dieron de comer. Durante la noche el niño se convirtió en un ángel vestido de oro. Era el niño Dios. Para recompensar la bondad de los ancianos, tomó una rama de un pino y les dijo que la sembraran, prometiéndoles que cada año daría frutos. Y así fue. Aquel árbol dio manzanas de oro y nueces de plata. Es así que se representa esta historia en los árboles de Navidad.
Y la historia del pesebre aparece con San Francisco de Asís, quien en el año 1220 hizo un viaje a Belén y quedó asombrado con la historia de esa ciudad, que tenía muy presente el nacimiento de Jesús. Razón por la cual a su retorno a Italia pidió autorización al Papa Honorio III para hacer una representación viviente de ese hecho. Es así como luego los pesebres vivientes fueron representados por figuras y esta tradición fue esparciéndose por Europa. Con el pasar de los años, la fiesta por el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, se expandió por el mundo entero, llegando a constituirse en una de las principales celebraciones de la humanidad. Varios investigadores modernos han determinado que Jesús nació 5 años antes de la fecha que se basa el comienzo del calendario gregoriano. Es decir, por paradójico que sea, varios teólogos e investigadores han coincidido que la fecha exacta de su nacimiento es el año 5 a.C. El mundo cristiano dio una interpretación mágica a la estrella que guió a los pastores hacia Belén. Sin embargo, esa interpretación clásica de ese fenómeno astronómico fue encontrado en una referencia de unos registros chinos del año 5 a.C., que fueron interpretados por Colin Hubbrains, un científico de la Universidad de Cambridge, quien encontró que los chinos hablan de un insólito objeto celeste extremadamente resplandeciente que iluminó las noches durante 70 días. Otro dato que científicamente determinó el año 5 a.C. como el de nacimiento de Jesús fue la interpretación más detallada de las Escrituras por parte del teólogo James Dunn, quien señaló que Jesús nació antes de la muerte de Herodes el Grande, hecho que sucedió en el año 4 antes de la Era Común, por lo que determinó un periodo comprendido entre los 6 y 4 años antes de Cristo para el nacimiento real de Jesucristo. Además, Dunn niega que el nacimiento de Jesús se haya producido un 24 o 25 de diciembre. Asegura que esto es fácilmente negable al analizar lo que dice la descripción bíblica con el clima de la zona en esta época. En las Sagradas Escrituras se señala que la Virgen María envolvió al bebé en pañales y lo acostó en un pesebre, hecho imposible a finales de diciembre, cuando las temperaturas en la región son extremadamente frías y un recién nacido no hubiera sobrevivido ni un par de días en esas condiciones. La Navidad genera diversas emociones en el mundo, además de innumerables tradiciones. Por ejemplo, en Finlandia se encuentra el hogar de Papá Noel y quienes quieran visitarlo pueden acudir a un taller de regalos ubicado en Rovaniemi, en la región de Laponia, en el Círculo Polar Ártico. Santa Claus Village es una especie de parque temático donde se puede conocer el taller, la oficina postal, un centro comercial, toboganes de hielo y sobre todo los trineos y los renos de Santa Claus. Por esta misma razón es que Finlandia es un país muy apegado a esta tradición. Luego de la cena navideña, los niños esperan la llegada de Papá Noel, a quien lo llaman Joulupukki. En el caso de los alemanes, esperan la llegada de San Nicolás el 6 de diciembre. La noche anterior dejan sus zapatos delante de la puerta de la casa a la espera de encontrar regalos. Si han sido buenos, la tradición marca que San Nicolás les dejará dulces, chocolates y quizá una sorpresa. Si fueron traviesos o malos, en lugar de San Nicolás, quien les visita es el Krampus, una especie de demonio sátiro que les dejará en sus zapatos ramas secas. También suelen esperar la llegada de Papá Noel la noche del 24 de diciembre. En algunas partes de Alemania, Austria y Suiza, los niños no esperan a Papá Noel, sino a Christkind, la mensajera del niño Jesús, que suele ser una chica joven, elegante, como un ángel que les deja un presente. En Rusia, la Navidad no se celebra el 25 de diciembre, sino el 7 de enero. La fecha de nacimiento de Jesús, según la Iglesia Ortodoxa, que es la mayoría en este país. La tradición es que los niños coman un menú compuesto por 12 platos, entre los que destaca la sopa de remolacha. Además, dan la bienvenida a Den Moroz, el abuelo del hielo, que llega el día de Año Nuevo con regalos. En Japón, la Nochebuena no se pasa en familia, sino que el 24 de diciembre se celebra el Día de los Enamorados y por tanto se pasa en pareja. La tradición japonesa habla que la primera comida del año será el augurio de la buena suerte. Es en esta fecha cuando los niños reciben los regalos. En Australia, la tradición de los renos y el frío navideño no está presente, pues en esta época del año este continente está en pleno verano.
Por tanto, existe un Papá Noel alternativo llamado Swangman, un hombre con camiseta y sombrero que reparte regalos. El trineo tampoco es jalado por los populares renos, sino que lo conducen 6 canguros blancos, los llamados Six White Boomers. La tradición dicta que el 25 de diciembre las familias coman algo fresco en la playa. De hecho, más de 40.000 personas se reúnen en Bondi Beach, en Sydney, para presenciar un espectáculo de fuegos artificiales esa noche. Y si bien la Navidad evoca la recordación del nacimiento de Jesús, acompañado de sentimientos de unidad, perdón y alegría, el tema mercantil y consumista no puede quedar de lado. La Navidad no solo que es la época en la que se mezclan la melancolía, nostalgia, reconciliación y alegría, sino también el momento para que millones de personas disparen sus gastos durante esta temporada. Realmente son días de derroche. En al menos 174 países se celebra la Navidad y en todos se reporta un importante incremento de los consumos de bienes y de servicios. El gasto de las familias alrededor del mundo se dispara con la llegada de esta fecha debido a que se ha conseguido instaurar en la cabeza de los consumidores la idea de que para celebrar la Navidad es ineludible ir de compras. Varios estudios realizados por empresas consultoras determinan que en América los habitantes de países como Estados Unidos, Brasil y Canadá destinan grandes cantidades de dinero para compra de regalos. Entre un 50 y 70% de esos regalos figuran prendas de ropa, calzado y accesorios, juguetes, chocolates y dulces, cosméticos o alcohol, también libros. Durante los últimos 4 años, el mercado estadounidense gastó durante la Navidad un promedio de 250.000 millones de dólares. Le sigue Brasil con un desembolso promedio de 33.000 millones de dólares para compras navideñas y Canadá, que ha gastado 24.000 millones de dólares en promedio. A nivel mundial, se puede mencionar que Irlanda ocupa un primer lugar con un consumo promedio por persona de $1.200, seguido por el Reino Unido con un consumo promedio de $1.100 por habitante durante esta época y Estados Unidos en tercera posición con un gasto promedio de $780 por persona. No existen estudios recientes sobre todo el dinero que mueve la Navidad, pero un reporte de la empresa Deloitte del año 2012 refleja que para ciertas industrias asociadas a esta festividad, más del 50% del volumen total de sus ventas se obtiene en esta temporada y que incluso sin Navidad el Producto Interno Mundial sería un 14% menor al observado comúnmente. La fiebre de la Navidad puede incluso arrastrar a muchos al endeudamiento o a la solicitud de adelantos de utilidades en sus trabajos. Una gran cantidad de personas suele recurrir a las tarjetas de crédito para acarrear estos gastos. Para estas fechas, los comerciantes utilizan campañas publicitarias o promociones tan atractivas que a muchos se les hace imposible caer en la trampa del consumismo. El llamado Black Friday es una muestra de ello. Allí se ha puesto en evidencia el alcance que tiene el salvajismo materialista. Tan efectivas se hacen estas estrategias comerciales que estudios en diferentes países como España, Estados Unidos y Colombia revelan que en el mes de diciembre se realizan al menos el 50% de las compras de todo el año. Pero también hay el otro rostro de la Navidad, para las personas de escasos recursos económicos en el segmento de la pobreza. Esta época es muy triste o simplemente no tienen Navidad. Su condición de vida no les permite siquiera hacer una modesta cena navideña, mucho menos comprar ropa, juguetes o adornos. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, ONU y el Banco Mundial, cerca de 1.000 millones de personas en el planeta viven en pobreza extrema, mientras millones de personas más van por el mundo derrochando su dinero en cosas tan innecesarias para celebrar estas fiestas. Otras solo añoran tener un lugar donde vivir, comida y salud. Vamos a hacer una breve pausa en Enfoque Mundial. Regresamos en pocos minutos con más para ustedes. Sigan con nosotros.
Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. A esta hora se encuentra con nosotros Iván Lucero, sacerdote jesuita, actual director de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit. Es también coordinador de la Comisión de Historia Jesuita y ha cumplido estudios en teología en la ciudad de Boston y en la Universidad de San Francisco en Estados Unidos. Iván, muchas gracias por acompañarnos en Enfoque Mundial. A ti, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Muy gentil, Iván, gracias. Para arrancar este espacio de entrevista, quisiéramos tener una interpretación desde la teología sobre el significado de la Navidad. La Navidad es el nacimiento de Jesús de Nazaret en Belén de Judá, hace 21 siglos. Para nosotros los cristianos, los católicos, es la presencia misericordiosa de Dios que nos entrega su Hijo único en nuestra historia, para que Él nos salve desde dentro de nuestra propia realidad. Dios, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre, se encarna, reitero, en nuestra historia. Y desde dentro nos salva para que nosotros realmente conozcamos cuál es el proyecto, el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. ¿Y cómo es que este hecho, el nacimiento de Jesucristo, se convierte en una festividad? ¿Cómo se empieza a registrar esta festividad como tal en la humanidad? Bueno, es la mejor noticia. El Evangelio, los Evangelios, que son la narración justamente del misterio salvífico de Cristo en nuestra historia, son una buena noticia. Una buena noticia provoca en la persona que la recibe alegría, ¿verdad? Dios ha visitado a su pueblo, lo que dice el Evangelio de San Lucas. Eso es natividad, la Navidad del Señor. El Señor, Dios encarnado, reitero, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, nos ha visitado, se ha hecho uno de nosotros. Y eso provoca una gran alegría, un gozo infinito. Lo que cantan los ángeles a los pastores allá en Belén de Judá. Gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho uno de los nuestros, Fabricio. Está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Bueno, la Navidad está ligada, como nos había explicado, al nacimiento de Jesús. Pero en torno a la fecha de nacimiento de Jesús hay varias opiniones y varias teorías. Hay quienes creen que finalmente el nacimiento de Jesús no se dio el 25 de diciembre como tal, sino que se dio incluso 3 o 5 años antes de la era actual, antes de Jesucristo. ¿A qué corresponde este tipo de visiones que existen sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús? Es en verdad hoy en día bien difícil determinar con exactitud la fecha, el día, diríamos exacto, del nacimiento del Señor, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos es que a partir del siglo IV, en la época del emperador Constantino de Roma, en el año 333 ya se comienza a celebrar en Occidente, en Roma, el nacimiento del Señor el 25 de diciembre. Hubo opiniones anteriores que decían que era el 25 de marzo, que eran otras fechas. Pero a partir, reitero, de mediados del siglo IV, año 336, hay un calendario que llaman el calendario filocaliano, que es una narrativa de como una historia, lista de obispos de aquella época, en la cual ya se afirma que el Señor nació el 25 de diciembre. Y la Iglesia Católica de Occidente comienza a reconocer aquella fecha como la fecha, diríamos, establecida para el nacimiento del Señor. 25 de diciembre, más o menos en el año 336. De allí en adelante la hemos celebrado en esa fecha. Pero si bien menciona, hay distintas fechas para determinar eventualmente el nacimiento de Jesucristo, marzo, por ejemplo, inicios de enero, hay otras iglesias también que celebran el nacimiento de Jesús, no precisamente el 25, sino otras fechas. Esa celebración también corresponde a la misma celebración de la iglesia cristiana católica, como se ha venido festejando y celebrando durante estos últimos años. La Iglesia Cristiana de Oriente celebra de manera, diríamos, más importante el bautismo del Señor, que es el 6 de enero. El 6 de enero, el bautismo del Señor. Pero también más tarde comienza a celebrar el nacimiento del Señor, que es, reitero, una fecha a partir del siglo IV, mediados, universalmente aceptada, el 25 de diciembre. Ahora, ¿por qué el 25 de diciembre, verdad? Mucha gente dice, origen es una fiesta pagana, sí,
Había en el calendario romano, en aquellos días, una fiesta llamada Natalis Solis Invicti. Era ¿Fiesta romana? Sí, pagana, romana diríamos, ¿no? Pero en contraposición, la Iglesia Católica dice, no, vamos a celebrar no el nacimiento, diríamos, de este sol invicto, sino el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de la segunda persona, reitero, de la Trinidad encarnada en nuestra historia, ¿no? Así que no es en verdad una fiesta de origen pagana el 25 de diciembre, como algunas personas opinan o arguyen, ¿no? Sino es en contraposición, poner en evidencia que en verdad el Hijo de Dios ha nacido entre nosotros en esa fecha, diríamos, en contraposición a una fiesta que tenía un origen diferente. Quizás por ahí aclaró. Ahora, el sentido y el espíritu propio de esta festividad, al parecer, ha ido transformándose, mutando en el transcurso de los últimos años, de los últimos siglos. Ahora, la celebración de la Navidad implica necesariamente, y digo lamentablemente necesariamente, ligada al ámbito del consumismo, a un tema comercial. ¿En qué medida esta vinculación de lo comercial está deslegitimando la festividad como tal? Claro, hay ahí como algo que choca, ¿verdad?, que está en contraposición a ese mensaje original del Evangelio, ¿no? Porque el Señor nace en pobreza, Belén de Judá, el Señor no tiene casa propia, el Señor no es bien acogida la familia tiene que diríamos, acomodarse en un establo, ¿verdad? Un ambiente de absoluta pobreza, ¿no? Sí, completa humildad. Entre pajas, en el pesebre, que todos más o menos tenemos ahora, digamos, representados nuestros nacimientos en nuestros hogares, etcétera. ¿Qué ha pasado con el transcurso de los tiempos? Yo creo que ha habido, en cierta manera, un exceso. Porque hay que reconocer en verdad, como dije hace un momento Fabricio, cuando nosotros celebramos la Navidad, queremos expresarla de alguna manera con algo que manifieste, que visibilice nuestro cariño por una persona. Yo anoche hacía memoria, te soy franco, cuando conocí tu invitación a este programa, recordaba cuando yo era pequeño en mi casa con mi madre, ¿no? Mi madre siempre quería entregarnos un detalle para que nos sintamos felices, sus hijos, ¿no? Un detalle. ¿Aquello era malo? No, era muy bueno. Un detalle de amor, un cariño, un presente, algo visible que justamente manifestara el cariño de ellas o sus hijos. Aquello, desgraciadamente, yo sí creo que desgraciadamente, como que se ha ido a un extremo demasiado, diríamos, exageradamente comercial, exageradamente material, ¿no? Exageradamente. De tal manera que la figura del Señor, tú vas, por ejemplo, a un centro comercial, ¿no? Hay mucha gente que en estos días, yo también recordaba ayer, eleva sus ventas, y aquello en principio tampoco es malo, ¿verdad? Incluso monasterios femeninos de vida consagrada, ¿no? Monjitas que yo conozco, que tengo mucho afecto, en estas fechas es donde más venden ellas. Claro. Sus galletitas, sus cajitas, sus rompopes, etcétera. Todo aquello ellas logran vender más en este tiempo para sustentarse en los próximos meses. Pero ¿qué ocurre en cambio en otros ámbitos como de pronto un centro comercial, ¿no? Algunas tiendas? El Señor ha desaparecido. Hay que ser franco, ¿no? Y el tema del consumismo ha causa dolor, y causa dolor porque incluso yo siento que hay resistencia, y aquello no lo entiendo, ¿no? En nombrar al centro, diríamos, de la fiesta, ¿no? Al personaje central, como que hay cierta resistencia a mencionarlo. Te pueden nombrar 20 personajes extraños, ¿no? Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, Rodolfo el Reno, lo que tú quieras. Pero como que no quieren nombrar a Jesús. Uno dice, ¿por qué? Si es el origen de la fiesta. Y es el menos recordado. Es la alegría de sentir que el Señor nos ama, reitero, Dios Padre, que envía a su Hijo para que tengamos vida. Y si nosotros lo manifestamos, yo te reitero, yo no tengo problema. Yo vivo en una comunidad religiosa, trabajo en una obra católica, donde expresamos el cariño con algún presente. ¿Aquello es malo? No. Pero el problema es cuando es la negación del Señor. Cuando aquello que tiene, reitero, un cierto trasfondo de alegría, se convierte en una negación de Cristo. Digo, ¿por qué? No lo entiendo. Ahora, ¿qué
Para cerrar ya la entrevista, ¿qué podríamos recomendar a la ciudadanía para que celebre de la mejor manera estas festividades, esta festividad de la Navidad? Teniendo en cuenta que la Navidad no es la fiesta más importante para los cristianos. Exactamente, buen punto, Fabricio. La fiesta más importante para nosotros es la Pascua del Señor. La pasión, la muerte y la resurrección del Señor, que desgraciadamente pasa muy desapercibida en los tiempos actuales. ¿Por qué? Porque tiene ese trasfondo a veces como de sacrificio, de dolor. Nos quedamos más en el Viernes Santo, ¿verdad? Ahora la procesión de Jesús del Gran Poder en San Francisco es como más turística también, ¿verdad? En cambio, esa fiesta no la vivimos en su plenitud. Nos quedamos en el viernes, no pasamos al domingo, que es el día más grande, la resurrección, la victoria de Jesús sobre la muerte, ¿verdad? Sobre el pecado. Ahora, ¿cómo una familia debe vivir Navidad en este año? De manera muy simple, pienso yo. Ubicando a Jesús en el centro. Volviendo a ubicarlo en el centro. Si tú vas a regalar, reitero, un presente, vas a celebrar con tu familia, por tu caso, Fabricio, ¿verdad? Con tu querida familia. Obviamente que tú tendrás que ser muy generoso con ella, ¿verdad? Eres muy creativo, ¿no? ¿Cómo hago feliz a mi familia, a mis hijas, etcétera? Pues lo mismo, cualquier persona puede hacerlo y tiene el deber y el derecho en hacerlo. Pero por favor, Jesús en el centro. Reitero, disculpa mi experiencia de infancia. Mi madre, lo primero que hacía por estos días, o en noviembre, mi madre ubicaba al Señor en el centro. Y luego venía el resto. Muy bien. Listo, muchas gracias a Iván Lucero, actual director de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, sacerdote jesuita, quien nos ha ofrecido sus reflexiones en torno a la importancia de la festividad de la Navidad y también el significado del nacimiento de Jesús. Vamos a hacer una pausa en Enfoque Mundial, regresamos en breve con más para ustedes. Sigan con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. Ahora revisemos algunos productos realizados por nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle de Alemania. Veamos. Global 3000 se centra hoy en el derroche y la abundancia. Nuestra sociedad se apoya en un sistema obligado a crecer constantemente. Consumir es vital para la economía. Los países ricos y los emergentes son presa de un permanente afán de consumo. Hay una hiperabundancia de bienes y también de información. Pero, ¿qué pasa con todo lo que deja de interesarnos? Lo tiramos y contribuimos al enorme problema que supone la eliminación de residuos. En 2015, la basura inundó Beirut, una grave crisis desencadenada por el cierre del mayor vertedero del Líbano. Un basural que había superado en 15 millones de toneladas su capacidad máxima. La población salió a la calle a protestar, pero ¿cambió algo desde entonces? Las playas de Beirut podrían ser paradisíacas, pero la triste realidad es que suelen presentar este aspecto. Un grupo de vecinos de la capital libanesa se prepara para limpiar la zona. La iniciativa partió de Edi Bitar y su ONG Life Love Beirut. Esta mañana han vuelto a convocar a la población local. Las últimas veces participaron unas 200 personas. Sobre todo los jóvenes se niegan a aceptar que el cuidado del medio ambiente sea ignorado por los políticos.
Esta conciencia ambiental se ha ido desarrollando desde la crisis que tuvimos hace unos años. La gente está cada vez más preocupada por el medio ambiente. Nos alegra mucho que vengan tantos jóvenes y familias a quitar juntos la basura. No se recogen solo los residuos que la gente dejó abandonados en la playa, sino también la basura depositada por el oleaje. Y es que los dos grandes vertederos de Beirut se encuentran junto al mar. El activismo medioambiental también permite tender puentes entre confesiones. Aquí colaboran hombro con hombro jóvenes musulmanes y cristianos, algo poco frecuente. En Líbano hay mucha contaminación. Hacemos lo posible para que esto cambie. Nuestros políticos no se ocupan del problema de los residuos. Un ejemplo, acabamos de ver al alcalde hace un momento allá arriba y le hemos preguntado si no le gustaría echar una mano, dar ejemplo. ¿Sabe lo que nos contestó? Que está muy ocupado. Hace 3 años, durante la llamada crisis de la basura, los residuos urbanos se amontonaban en las calles de Beirut. La empresa responsable de su recogida dejó de trabajar después que los vecinos obligaran a cerrar un enorme vertedero. Nahat Saliba, investigadora del medio ambiente en la Universidad Americana de Beirut, asegura que el gobierno ignoró todas las señales de alarma previas a la crisis de la basura. Volverá a pasar porque nuestro gobierno sigue sin tener un plan para solucionar el problema de los residuos. Volverá a pasar en algunas ciudades. En otras no, porque ya se han implementado soluciones concretas. En Beirut, además de iniciativas privadas, vuelve a haber una empresa municipal de recogida de basuras, pero los residuos siguen depositándose en un vertedero, donde a menudo se queman, lo que poluciona el aire. Apenas existen contenedores para la recogida selectiva. Estos fueron colocados por Ziad Abishaker. Desde la crisis de la basura, nos dice el empresario, mucha gente quiere soluciones responsables. La gente está encantada y nos pregunta dónde vamos a poner otros puntos de recogida. Nuestro problema es que a veces la gente no mete la bolsa en los contenedores, sino que la deja delante. Y cuando otra gente lo ve, pone también sus bolsas. Y toda la basura está mezclada. En poco tiempo tienes un vertedero a pequeña escala. La separación de la basura que hacen los vecinos no es suficiente para el empresario. Aquí se procesan 20 toneladas de residuos domésticos al día. 23 refugiados sirios trabajan para él, con contratos laborales y un salario mínimo de $500 al mes. Además de metal, textiles y papel, se rescata una enorme cantidad de plástico. Ziad Abishaker abrió esta planta hace 3 años, en plena crisis de la basura. Para ello, pidió un crédito de $700,000. Todos los residuos se reciclan. La materia orgánica se destina al compostaje. Antes de la crisis, todos los residuos se arrojaban al vertedero. Así que cuando estalló la crisis, nos convencimos de la necesidad de abrir una planta para separar la basura y para compostaje. De acá no queda nada para el vertedero. En este campo de refugiados de Beirut, el empresario ha conseguido llevar a la práctica su concepto de reciclaje. A partir de los residuos de plástico, Ziad Abishaker ha fabricado unas planchas empleadas en la jardinería vertical. Los recipientes se llenan con el compost obtenido a partir de los residuos orgánicos en su planta de reciclaje. En unos 100 metros cuadrados crecen unas 3.000 matas de verdura. La verdura, a su vez, ha permitido a unas refugiadas fundar su propia empresa de catering. Trabajo en la cocina. Para mí es una oportunidad para salir de casa. Aquí tengo amigos y gano algo de dinero para la familia. Eddie Bitar, el iniciador de las acciones de limpieza de la playa, creó además otra iniciativa con una aplicación de celular. Sus conductores recogen a domicilio cartones y papel usados.
Estos se almacenan provisionalmente en un garaje subterráneo hasta que son recogidos y reciclados por una empresa asociada. Al día reciben entre 60 y 100 solicitudes de recogida. Aún hay mucho por hacer. La gente demanda más servicios como el nuestro porque le ayudan a mejorar la calidad de vida. 15.000 personas han instalado la aplicación de Edibitar en solo 6 meses y unos 5.000 hogares ya la usan regularmente. Otra cosa que se desecha mucho es la ropa, a menudo después de un año e incluso sin usar. Cada segundo un camión lleno de ropa la arroja a un vertedero o se incinera. Se calcula que de esta forma se pierden unos 500.000 millones de dólares anuales en todo el mundo. Además, la industria textil es extremadamente dañina para el medio ambiente. Cada año, más de 500.000 de toneladas de microfibra textil acaba en el mar. Es como si se arrojasen 50.000 millones de botellas de plástico. Según Greenpeace, la producción mundial de ropa se duplicó entre el año 2000 y el 2014. Cada año se producen más de 100.000 millones de prendas. En Alemania, cada persona compra unas 60 piezas de ropa al año, que se usan la mitad del tiempo que hace 15 años. Algo ha cambiado en los últimos 5 años. Sven Steinmann, de la Deutsche Kleiderstiftung, una fundación dedicada a recolectar ropa usada, es una persona paciente. Piensa que vaciar los contenedores en Helmstedt no es un mal trabajo y lo realiza desde hace tiempo. Pero últimamente la gente no solo arroja ropa. Los contenedores de ropa usada están siendo utilizados de basurero. ¿Será así porque a la gente le sobran demasiadas cosas y no solo ropa? La búsqueda de posibles razones a la situación actual comienza por los campos de algodón. A nivel mundial aumenta la producción de algodón, tan solo este último año un 14%. Sin embargo, en los productos textiles cada vez se usa menos algodón, viéndose desplazado por las fibras sintéticas. La industria química también ha aumentado su producción dentro de este sector. Observando la indumentaria de la gente en una zona peatonal de Alemania, es posible confirmar que se viste mucho plástico bajo la etiqueta de ropa deportiva, impermeable, elástica y transpirable. La Federación Central de Recolección de Ropa Usada en Alemania, con sede en Essen, observa la situación con preocupación. En Alemania por año se arroja 1 millón de toneladas de ropa, lo que equivale a una cola de camiones de Kiel a Innsbruck, es decir, unos 1.000 kilómetros. Es imposible reutilizar ese montón de ropa para fines sociales. Calculamos que en Alemania menos del 10% de la ropa se destina a fines caritativos o sociales. Y el restante 90% se vende a empresas que seleccionan la mercadería para revenderla en el mercado internacional. Pero el precio de los productos textiles ha bajado. Estas empresas pagan ahora 300 euros por tonelada de ropa, mientras hace 5 años pagaban 400 euros. No sobraba tanta ropa y la calidad era mejor. Eso significa que está aumentando la proporción de tejidos de baja calidad que no pueden volver a utilizarse. Y además, esos tejidos de baja calidad a veces incluso no pueden ni tan siquiera reciclarse. Según la publicidad, una persona que se aprecia a sí misma necesita un nuevo atuendo cada día, pero no hay armario que pueda albergar tal cantidad de ropa, pues si por algo se caracterizan las prendas es por su bajo precio, lo que las hace muy asequibles. Y la gente se deja seducir por la oferta. Las ventas de grandes almacenes como Primark o H&M crecen constantemente. También aumenta su cotización en bolsa, mientras cada vez se tira más ropa, un círculo vicioso. Sven Steinmann, de la organización Deutsche Kleiderstiftung, llega al siguiente contenedor de ropa. El anterior solo tenía un poco de basura.
¿Qué impresión tiene de este contenedor? Bueno, no tan buena. En fin, somos una sociedad de consumo, así es. Aquí huele algo raro. ¿En qué sentido raro? Como si alguien hubiese tirado basura. ¿Qué es lo peor que ha visto? Restos de comida llenos de gusanos. Ya vi de todo aquí. Pero para las organizaciones recolectoras de ropa, las deficiencias higiénicas de las prendas no son el único problema. El tejido es además de peor calidad. Los paquetes que se envían a la Deutsche Kleiderstiftung sirven para elevar la calidad de la ropa recibida, pues quien envía un paquete suele lavar las prendas antes y es más consciente de ayudar a un necesitado. Sin embargo, son muy pocas las donaciones de calidad que reciben las más de 300 sociedades de ropa usada de Alemania. Y así, cada vez es más complicado armar fardos con ropa de segunda mano de calidad. Pasamos mucho tiempo para conseguir un 4 o un 5% de productos de calidad. La mayor parte, alrededor del 80% de todo lo recibido, lo vendemos para así ayudar a financiar proyectos sociales. Pero este ciclo está en peligro. África, un continente que solía recibir sin reparos ropa alemana, se ha ido poniendo cada vez más exigente. En Uganda, por ejemplo, se está intentando armar una pequeña industria textil propia. Por eso la comunidad africana oriental desea detener a partir de 2019 la importación de ropa usada. Una medida que levanta polémica en Europa y entre los distribuidores locales africanos que vivían de la venta de ropa usada europea. Además, ya existía una clientela. Comprar ropa de segunda mano es la mejor opción para que la gente allí use cosas de buena calidad. Y además, la ropa usada genera ingresos a mucha gente. Por de pronto no se perfila el fin de esta avalancha de ropa, pero para controlarla, Soex, una empresa alemana de reciclaje de textiles, ha instaurado un sistema de devolución de indumentaria usada a las grandes cadenas de ropa. Estas favorecen la idea invocando el principio de sostenibilidad. Una parte del material se recicla en empresas como la sueca New Cell, que elabora una especie de algodón sintético. ¿Y qué sucede con el consumidor? Este recibe simplemente un cupón que luego canjeará por ropa nueva en sus almacenes favoritos. El exceso de información era ya una preocupación para muchos en el Renacimiento. Pero entonces, solo una élite tenía acceso a todo el saber de la humanidad. Hoy, la avalancha de informaciones a través de Internet convierte aquella preocupación en un juego de niños. Cada minuto se suben a YouTube 400 horas de video. Cada día recibimos en nuestros buzones electrónicos 103 millones de correos basura y se envían 500 millones de tweets, 6.000 por segundo. Necesitaríamos varias vidas para digerir esa inmensidad. El permanente bombardeo de historias, estímulos visuales y auditivos y ofertas publicitarias desborda ya a mucha gente. Pero, ¿cómo se fragua todo ese torrente digital? La vertiginosa secuencia en la publicación de novedades alimenta a su vez la presión para renovar esos contenidos. Los diarios digitales, por ejemplo, actualizan cada hora sus páginas. Lanzar algo a escala global es simple y cómodo. Cualquiera puede editar y publicar un video. Además, cada vez hay más canales de noticias. A esa sobreoferta informativa reaccionamos de dos formas:
Hay quien desarrolla un estado de permanente alerta y necesita saciar al instante el apetito de novedades. El nivel de estrés aumenta y con él el temor a dejar pasar algo interesante o importante. Otros se insensibilizan, pierden la curiosidad por todo y se dejan simplemente llevar por la vorágine visual. El estrés provoca pérdida de memoria y de atención. Hay una tendencia a explicar las cosas en blanco o negro. Determinadas situaciones se ven más rápidamente como una amenaza. Y la saturación lleva a la gente a reaccionar de forma agresiva. Jan Kalbitzer es médico psiquiatra y psicoterapeuta. Investiga en el Centro sobre Internet y Salud Emocional del Hospital Charité de Berlín. El ser humano necesita entender su entorno y hoy el permanente flujo de noticias y el alarmismo en los medios refuerza el miedo ante Internet o al mundo exterior. A pesar de vivir seguros, sentimos miedo porque nos bombardean con noticias alarmistas. En Internet cada opinión recibe una crítica, a veces es casi imposible discernir entre hechos y bulos. Y nadie parece animarse a darle algo de estructura al caos. Los buscadores, nuestros fieles compañeros de expediciones digitales, no nos ofrecen la página óptima, sino la que más paga por situarse. Que el dinero sea el criterio rector en Internet es un gran problema. Los ciudadanos deberíamos intervenir con más decisión a nivel político e individual. Internet modifica nuestro cerebro también estructuralmente. Hay ya estudios científicos que apuntan a que el multitasking diario en la computadora provoca una menor conectividad en el lóbulo frontal del cerebro. Al mismo tiempo, el área del córtex cerebral responsable del movimiento del dedo pulgar es hoy en día el doble de amplia en los adolescentes de 15 años que en sus padres. No se puede afirmar, por tanto, que Internet vuelva más tonta a la gente. Cuando el ser humano, a diferencia del mono, empezó a emplear herramientas, eso conllevó un profundo cambio de la estructura cerebral. Empezamos a caminar para usar las manos. El cerebro se transforma para adaptarse al entorno. La cuestión es cómo organizar el conocimiento. Una posibilidad es poner a dieta nuestro apetito digital. Otra, hablar con amigos y familiares sobre cómo sobrellevar con menos estrés el contacto con Internet. Ya que no podemos sustraernos a los medios, lo ideal sería aprender a usarlos. Más de 821 millones de personas en todo el mundo pasan hambre. 1 de cada 9 no tiene suficiente para comer. El número de afectados vuelve a crecer desde hace 3 años. Al mismo tiempo, se desperdicia 1/3 de los alimentos. Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda son los países que más alimentos arrojan a la basura. Luego viene Europa. En el África subsahariana se desperdician pocos alimentos, con la excepción de Sudáfrica. Tatiana von Bormann vuelve a visitar los vertederos de Ciudad del Cabo. Documenta el despilfarro de la sociedad sudafricana, tema sobre el que escribió un estudio. Tan solo aquí, en el basurero de Visserhög, se desechan miles de toneladas de alimentos al año, provenientes de restaurantes, fábricas y granjas de la región. En Sudáfrica, 1/3 de los alimentos termina cada año en la basura. Eso tiene un gran impacto ecológico porque esos alimentos implican consumo de agua y energía. Además, en el vertedero emiten gases de efecto invernadero como metano y dióxido de carbono. Cada año desperdiciamos 10 millones de toneladas de alimentos, mientras 12 millones de sudafricanos no saben de dónde sacarán su próxima comida. Rudolf Röscher lleva varios años intentando hacer algo contra el desperdicio de alimentos. Trabaja en el Departamento de Agricultura. Von Bormann quiere examinar su proyecto. Su ejemplo podría ser algún día un modelo para toda Sudáfrica. Convenció a los agricultores de que donen sus excedentes de cosecha. La granja de Lisette Kloppers es el punto de recogida. 7 agricultores de la zona traen sus verduras aquí. Deberías ver la calidad.
No son residuos de comida. Tienen calidad para la exportación. Yo les dije que me enviaran cualquier cosa, aunque tenga una pequeña marca o manchita, pero solo quieren dar lo mejor. En ocasiones se juntan varias toneladas de vegetales en un día. Luego se distribuyen en comedores municipales como el de Avian Park. Aquí viven 20.000 personas sin recursos. Hay mucha violencia y delitos relacionados con las drogas. Los niños son los que más sufren. Hoy hay calabaza, papas, zanahorias, otras verduras y arroz. Eso es lo que les servimos hoy a los niños. El comedor recibe diariamente a 150 niños. Si no fuera por este servicio, muchos de ellos a menudo no tendrían que comer. Solo los niños pueden comer aquí. Muchos de ellos sufren desnutrición. Aquí la mayoría vive del subsidio social que el Estado paga por cada niño, aunque a menudo ellos no sean los beneficiarios. Los comedores sociales no nos pondrán en una trayectoria sostenible. Tenemos que examinar todo el sistema para impulsar un cambio positivo. En el Fondo Mundial de la Naturaleza buscamos cómo mejorar las prácticas agrícolas entre los pequeños agricultores para que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico. Una de las opciones podría ser este otro ejemplo de Avian Park. Hace unos años, los residentes del barrio se unieron para crear una iniciativa con el apoyo del Departamento de Agricultura. Ya son 45 en todo el barrio. Cultivan las verduras que los vecinos necesitan con urgencia y los propios necesitados vienen a recogerlas. El proyecto existe desde 2015. Los miembros no ganan dinero, pero reciben una parte de la cosecha. En Avian Park empezamos creando huertos comunitarios para que la gente aprendiera a cultivar sus propias verduras, pero pronto nos dimos cuenta de que no sería suficiente para asegurar el abastecimiento de Avian Park. Por eso complementamos la cosecha de los huertos con las donaciones de excedentes de los agricultores comerciales de la zona. Los grandes minoristas de alimentos también están haciendo algo al respecto. En lugar de tirar los alimentos caducados, la cadena minorista Woolworth los dona a instituciones sociales. Para garantizar el cumplimiento de la cadena de frío prescrita por la ley, entregan los alimentos directamente desde los frigoríficos de los almacenes. Confío en que en el futuro no desperdiciaremos un tercio de los alimentos, con todo el impacto ambiental y climático que eso conlleva. Debemos trabajar juntos en la cadena de valor para asegurarnos de que todos los alimentos sean consumidos y lleguen hasta aquellos que más los necesitan. Los restos de hoy serán destinados a los sin techo en Ciudad del Cabo. Este podría ser un modelo para todo el país. Algo de la sobreabundancia llegaría a algunos de los 12 millones de necesitados. Gracias a todos por acompañarnos en Enfoque Mundial. Antes de finalizar, queremos extender a todos un mensaje cálido de Navidad. Una feliz Navidad a todos y también, lógicamente, un feliz Año Nuevo 2019. Regresaremos nosotros dentro de una semana con un nuevo tema de interés para todos. Hasta la próxima.